Se le dice Major Human Complex o complejo mayor de histopatilidad. Sirve mucho para el trasplante, o sea, cuando usted le va a hacer un trasplante, le miran su complejo mayor de histopatilidad para ver si es compatible con el otro mayor, que tiene que pues, ser mayor de 90% para que haya compatibilidad. ¿Sí? En 1980 se ganó el premio Nobel Toulouse y para complicarnos a los veterinarios entonces le cambiaron el nombre de MHC. Por ejemplo, si dicen bovino, OLA, porque como era Human Leukocyte Antigen, entonces le pusieron bovino, leucocite bovino. ¿Sí? Doc LA, XLA. En gallinas le pusieron B. Complejo mayor. Entonces, en los artículos posibles, si tenemos unos artículos este semestre, entonces B, Rabbit, LA, Swing y H2, ¿no? Nombres del complejo mayor. El complejo mayor pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí estamos pintada una inmunoglobulina y si yo corto la inmunoglobulina por acá, me sale un complejo mayor. Mira una inmunoglobulina, una cadena larga, una cadena corta, las regiones constantes, variable y la hipervariable. Y esta es la región ibisagra. Entonces lo expresan las células presentadoras de antígeno E2 y todas presentan complejo mayor de histopatilidad tipo 1, excepto los hematíes y algunas neuronas, debido a que en el cerebro pues, es estéril. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos, este es el complejo 2 que se relaciona con el CD4. Son péptidos, caen péptidos de 8 a 30 aminoácidos, ¿sí? Y pues hay péptidos diferentes, o sea que, ¿qué quiere decir? Que las moléculas del complejo mayor son promiscuas. Ellas se entregan todo lo que sea. Digamos, los anticuerpos tienen diferentes características y esa es la base de, digamos, los anticuerpos. La inmunoglobulina G es una inmunoglobulina para las enfermedades crónicas. La M es una inmunoglobulina pentamédica o monomédica y se encuentra en el BCR, que vamos a ver en una clase, en el receptor de célula B. La A de mucosas, la D es en respuesta inmune aguda, aunque se dice que no tiene ninguna función o no se le ha descubierto una función clara, pero también se le encuentra en el BCR. Y la E es para parásitos y alergias. Parásitos y alergias, A mucosas, G enfermedades crónicas. ¿Listo? Y habíamos hablado de los cromosomas y habíamos hecho un ejemplo con Daniel de cómo se sintetizaban las proteínas, ¿cierto? ¿Sí? Todos comprendimos cómo se sintetizan las proteínas, ¿sí? Es casi más fácil pues entender el complejo mayor. Entonces el cromosoma, digamos, ahí vemos que el gato tiene 38 cromosomas y el perro 78. Y que la vaca tiene 60 cromosomas, ¿estamos? Y el caballo tiene 64. Son los animales comestibles. Les recuerdo que yo les envié las diapositivas, ¿cierto? De la primera parte. Los cromosomas o el DNA están vueltos en histonas, o sea, como el rollo de Coca-Cola. Entonces, como esto así. Entonces está enrollado, súper enrollado en histonas. ¿Sí? Adenina, guanina, citosina. O sea, las bases nitrogenadas están envueltas en histonas, que son estas. Y están súper enrollados hasta que termina ahí. Lo que quiere decir que las instrucciones están en desorden, están en orden. Es decir, que si yo quiero hacer un complejo mayor, que es una proteína, puedo sacar la instrucción del brazo corto o del brazo largo
y pues un pedazo la saco del brazo corto de, por ejemplo, el cromosoma 2 y la otra instrucción la saco del brazo largo del cromosoma 60 y la otra la saco del cromosoma 17. ¿Me va a entender? O sea, los libros no están en orden como en la biblioteca, sino que hay que sacar el mensaje, el RNA mensajero saca las instrucciones de aquí, de aquí, de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, para que se sepa. Y de ahí, pues sale la instrucción de alelos. Alelos son formas alternativas del mismo alelo. ¿Sí? Que los vemos, digamos que en caracteres paternos y maternos, o sea que tú te pareces a tu mami, yo me parezco más a mi mamá que a mi papá. Digamos, en el cuerpo, los ojos son mi mamá, en la piel parezco a mi papá. ¿Sí? Que se llaman alelos. Son parecidos. Tú te pareces a papá, mamá, tu papá y tú. ¿Sí? Entonces cada uno tiene un parecido, pero eso quiere decir que tu mamá también te dio, ¿sí? En algunas características tienes también de tu mamá, ¿sí? Y esos alelos, por ejemplo, el color de ojos de tu mamá y de tu papá están en el mismo sitio, ¿sí? Esa característica. Pero tú dices que era tu papá, entonces el color de ojos de tu papá, entonces salió de acá este cromosoma, pero fue recesivo en el de tu mamá, ¿sí? Porque el 50% de esos cromosomas se los de su papá y el 50% de su mamá cuando se unió el espermatozoide con el óvulo, que son dos células, ¿no? Que llevan el 50% de la información, se mezclan y luego se separan, ¿sí? En la meiosis. Entonces, los alelos, digamos que de ahí viene el locus, que es una región específica del cromosoma, ¿sí? El locus es el plural, es loci. Entonces los diferentes locis llevan características específicas en un sitio específico. ¿Y yo para qué le cuento esto? Porque usted, como va a hacer MZ, ¿no? Todos vamos a hacer MZ, ¿sí? Entonces les gusta la plata, les gusta la producción. Entonces a ustedes les va a gustar es hacer producción, y al hacer producción necesitan tener complejos mayores de histocompatibilidad lejanos para jugar con la genética, el mejoramiento genético. Entonces yo no puedo unir a un macho cuadrado con una hembra cuadrada, porque los hijos al enfrentarse a un antígeno redondo pues van a morir. Si la consanguinidad no es permitida, entonces todo el tiempo van a jugar con la genética, y eso tiene que ver con el complejo mayor, ¿verdad? ¿Sí? Porque el complejo mayor es capaz de presentar antígenos de acuerdo a esa diversidad de los alelos y locos. Entonces ahí vemos la genética, y digamos, ahí vemos que los locis, cada alelo ocupa siempre la misma posición o locus. ¿Estamos? Entonces ahí vemos, por ejemplo, los conjunto de locus, el color, la textura, pero algunas guacamayas, por ejemplo, son amarillas con verde, ¿sí? Hay una desaparecida que es el azul con el ojo amarillo. Los alelos son variaciones de los locus, ¿sí? Y los alotipos son series completas de alelos. Entonces aquí tenemos los diferentes cromosomas, y entonces yo puedo sacar de una región los complejos mayores de la clase 1, de la clase 2, de la clase 3. Se dice que también es de clase 3. ¿Sí? Pero digamos que en esta clase vemos más reflejados el 1 y 2. Entonces vemos que alguna región sale acá del brazo corto de este cromosoma. Entonces yo puedo sacar las instrucciones, digamos, del 11, del 5 y del 7. ¿Sí? Y esas instrucciones algo así como cuando yo juego al Rubik y entonces me sale un complejo mayor
diferente. ¿Sí? Como pasa acá. Sí saben que hay 9 clases de jirafa, ¿no? Hay 9 clases de manchas diferentes. Y la jirafa, estos sitios es donde están los capilares. ¿Sí? En estos sitios se guarda el calor. ¿Estamos? Cuando la jirafa quiere perder calor, entonces lleva todo ese calor hacia los sitios anchos donde están los grandes vasos. ¿Sí? Y entonces por eso está pintada de blanco. Entonces aquí pierdo calor, aquí guardo. ¿Sí? Porque como es África, entonces a veces hace demasiado frío en la noche, pero puede hacer mucho calor al mediodía. ¿Sí? ¿Y eso para qué sirve? Cuando la jirafa, por ejemplo, quiere beber, entonces abre sus miembros anteriores, baja la cabeza, y el hecho de que haya capilares y no todos grandes vasos evita que se estalle el cerebro. Entonces se va deteniendo la sangre suavemente para que le llegue un poquito de sangre, no más cuando está bebiendo. Lo mismo, cuando levanta la cabeza, entonces no tiene toda la sangre en la cabeza, sino que la ha detenido en el cuello y entonces no se marea. ¿Estamos? La combinación de estos colores tiene que ver con el complejo mayor. ¿Estamos? Es como si yo tuviera, pues en una biblioteca, las instrucciones, entonces saco de este libro, saco de acá, y voy sacando instrucciones. Entonces, ayer o antes, no sé, dábamos la instrucción de Daniel, y la otra instrucción de Martín, y de pronto la otra instrucción de Laura, y la otra de Felipe, y de eso vamos a recorrer para hacer el complejo. ¿Sí? Entonces, acá vemos que los diferentes aminoácidos van a formar o se forman de esas instrucciones que yo estoy sacando, ¿sí? Que yo había sacado, que yo les habíamos dicho que la saca el mensaje, ¿no? Y el mensajero y se la pasa al de transferencia para poder traducir. La traduce pues valina, leucina, isoleucina, etc. Entonces yo tengo, por ejemplo, el mapa genético del complejo mayor. El complejo mayor tiene varias moléculas, por ejemplo. De la clase 1 hay moléculas clásicas y no clásicas. Entonces, de la clase 1 son moléculas que se relacionan especialmente con los CD8, ¿sí? Y esas moléculas son expuestas cuando hay un antígeno intracelular. ¿Listo? Intracelular. Hay moléculas clásicas como el complejo mayor A, B, y C y D, que son los más expresados en la naturaleza. Pero, por ejemplo, cuando se necesita un momento más especial, entonces hay moléculas de la clase B, 1B, que no son clásicas. Por ejemplo, en el momento de embarazo, ¿sí? Entonces se expresan en la barrera trofoblástica para evitar que los CD8 lleguen a atacar al feto, ¿sí? En una barrera. Recordemos que las barreras están hechas por capilares, ¿no? ¿Sí? Muy tupidos, que tienen un calibre muy cerrado, o sea, no pasan los glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras? A ver. Una barrera, ¿qué otra? La barrera placentaria. La barrera hematoencefálica. ¿Sí? ¿La otra barrera? Hematotesticular, ¿sí? El sistema inmune no tiene por qué reconocer los testículos. ¿Qué otra? La de los ojos, ¿cómo se llama? ¿Tú ves mi barrera en mis ojos? ¿Cómo que no? Hematoocular. ¿Cómo se ve la barrera en mis ojos? A ver. No. La barrera hemato, ¿qué quiere decir?
¿Está hecha por qué? Por capilares. Mis capilares, ¿hasta dónde llegan en mis ojos? Míralo. A las pestañas, mis ojos, no, eso no tiene nada que ver con los ojos. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde me ven los capilares? En los ojos. ¿Se sabe las partes del ojo? ¿Sí? Ah, sí. Ah, la parte blanca, ¿cómo se llama? ¿Córnea? ¿No? A ver, la parte blanca, ¿cómo se llama? Ah, no, es que si no sabemos anatomía, pues ahí sí jodidos con inmunología. ¿Sí? A ver. ¿Cómo se llama? La parte blanca, ¿cómo se llama? Esclerótica, ¿no? ¿Sí? Entonces está la esclerótica, Daniel, y acá tienes la, ¿cómo se llama la parte transparente? Es la córnea. Está la córnea, ¿sí? Entonces, Marlon, ¿hasta dónde llegan mis vasos sanguíneos? Hasta la córnea, ¿cierto? Entonces llegan así, ¿cierto? Marlon, así. ¿Pasan de ahí? ¿La córnea tiene vasos sanguíneos? Sí, a ver, miren. ¿Mi córnea tiene vasos sanguíneos? Ah, porque si tuviera vasos sanguíneos, ¿qué pasaría? No pasaría la luz. Esa es la función de la córnea, que pase la luz para poder ver. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? ¿Sí? Entonces hasta ahí va la barrera. ¿Sí es? Hasta ahí puede llegar el sistema inmune. De ahí para allá no. En el humor acuoso no está el sistema inmune. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, dentro de la uvia anterior no está el sistema inmune. O sea, si tú tienes, si lo pintamos de lado, entonces sería la córnea, el iris, que tiene una pupila, y este es el ángulo iridocorneal. Iridocorneal, ¿sí? Entonces, en la parte blanca, hasta aquí está la barrera matricular. Entonces, como está la barrera matricular, aquí está el cuerpo ciliar. O sea, hasta aquí llegan los vasos sanguíneos. No pueden pasar aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Tenemos que repasar anatomía. Sí, anatomía del ojo. Esa es la historia de esto. Entonces, por ejemplo, hay barreras. Entonces, las barreras siempre están conformadas o tupidas por vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, allí se exhiben complejos mayores que son diferentes y que no son clásicos. Y hay otros de la clase C que se exhiben en el momento de estrés. ¿Estamos? ¿Sí? Las células los exhiben en momentos de estrés. Recordemos que el complejo mayor es una proteína que se exhibe en la superficie de las células. ¿Sí? Y que en este caso, pues, las pusieron en la clase 1. Mira, aquí ponen A, B, C, E, G, F. ¿Ok? ¿Sí? Y las ponen en una parte del brazo corto. ¿Listo? Las de clase 2 son estas, que se relacionan con los CD4. Hay clásicas y no clásicas. Entonces, las clásicas son de R, de P y de Q. Son las más comunes. Y las no clásicas son
proteínas del procesamiento antigénico, como las proteínas transportadoras de los LASH multifuncional proteosoma, que los veremos pues en una clase de mañana. ¿Sí? O de MA, o de MB, o de O. ¿Sí? Digamos que las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se exhiben en momentos de exhibir un antígeno extracelular, que ya hicimos el muñeco y toda la... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces ahí se exhiben ellos. ¿Listo? Y las ponen también en una barra. Y ahí es de clase 3, que son el sistema de complemento, ya lo metieron como una, digamos que un gen se les metió ahí dentro de los complejos mayores para que vean que los cuadernos no están en el mismo estante. Entonces, al lado de las de clase 3 están los sistemas de complemento, por ejemplo, los factores de electrosis tumoral que vimos en patología, genes para presentación de antígenos o enzimas o citoquinas. Bueno, entonces, las de clase 3 son moléculas realmente que no son un complejo mayor exacto, sino que son moléculas que participan. Si ustedes ven, mamá y papá, pues no me dan genes diferentes. ¿Sí? Entonces van colores diferentes. ¿Sí? ¿Tu hermano? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos? 3. ¿Varones o mujeres? Una mujer y 2 hombres. Entonces, seguramente ellos tendrán complejos mayores de histocompatibilidad parecidos. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, Daniel de pronto no compatibilidad contigo porque tiene genes lejanos. ¿Sí? Esto le pasó a Charles Darwin, ¿sí? el creador de la teoría de la evolución. ¿Sí? Él todo lo calculaba. Entonces cogió y se puso a escoger entre 6 o 7 mujeres. Bueno, esta lava la ropa, embola los zapatos, esta hace la comida, esta metida en la cama, tiene, ¿sí? Pero se me olvidó una cosa muy importante. Y se casó con la prima. Al casarse con la prima, pues los genes de complejo mayor de histocompatibilidad eran parecidos y su cuarta hija se le murió. ¿Sí? Que era su hija más amada. ¿Sí? Al morirse su hija más amada, él dejó de creer en Dios. Dijo, Dios me comí. Y por lo tanto, pues Dios no existe. Entonces todo es evolución. Y ahí salió la teoría de la evolución. ¿Sí? Gracias a eso. ¿Sí? Aquí se le iban muriendo los hijos porque obviamente se le murió el primero, se le murió el segundo y cuando ya se le murió la cuarta, dijo, ya no creo en Dios. Dios no existe. Todo es evolución. Y pues tenía razón, en cierto modo. Pero se había equivocado. Él no sabía que no se podía casar con su prima. ¿Sí? Cerca de su prima hermana. Entonces ahí vemos que los complejos mayores dan o exhiben esas moléculas que yo les digo, DR, de Q, de P. Yo les pregunto estas moléculas, ¿cuáles son las clásicas, cuáles son las no clásicas? ¿Cuáles son las clásicas y cuáles son las no clásicas? ¿No? Ahí le estoy dando la pregunta. Y ya gracias a eso pues suceden estas cosas. ¿Sí? Todos sabemos que los camaleones tienen unos cristales, ¿no? En su piel. Las ondas de luz, entre más anchas son más claras. Esta onda es 540 nanómetros. Esta onda es más corta. Este azul negro, ¿sí? Más corta, es más angular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el camaleón? Cuando estas ondas, así anchas, la distancia entre esta y esta, entre más anchas, los colores son claros o cálidos.
Si la onda se acorta, se ve negro. Entonces, cuando el camaleón quiere exhibir sus colores en su más esplendor, separa los cristales y todo se ve de esos colores así fosforescentes. Cuando quiere mimetizarse en el entorno de un árbol o verse oscuro, une los cristales. ¿Qué hacen las aves? Las aves unen las proteínas muy tupidas, las de tierra fría, para verse oscuras, negras, el copetón, la mirla, ¿sí? Se ven negras. ¿Para qué? Para captar los rayos de sol. Mientras las aves que están en el trópico quieren quitar, repeler el calor, entonces separan las proteínas de sus plumas y entonces se ven el cardenal, el toche, el azuleo. ¿Sí? Se ven diferentes. Entonces, el complejo mayor está en vertebrados e invertebrados, son muchos genes y es polimórfico. Polimórfico quiere decir que es de muchas formas. Entonces yo ayer les dije cómo si, por ejemplo, yo quiero exhibir un antígeno bolita, entonces me toca tener una punta bolita. El complejo mayor también tiene una región hipervariable. ¿Sí? Si lo necesito cuadrado, entonces me toca cuadrado para poderlo exhibir al sistema inmune. ¿Estamos? Y es poligénico, o sea que viene de mi tatarabuelo, hasta mi papá y mi mamá. Es el más polimérgico y por eso en la medicina forense, para saber si yo soy el padre del hijo que acaba de tener, ¿sí? Entonces mira mi complejo mayor de histopatilidad. Entonces el 50% de mi hijo tiene que ser igual a mí, que es el 99.9, ¿sí? Si no, pues no soy el papá de ese hijo. Fue otro el que lo fecundó. Esa es la prueba de paternidad, en realidad. Esa es la prueba de ADN, el complejo mayor. ¿Sí? Y para trasplante se utiliza. Entonces, digamos que los patógenos se ocultan de los anticuerpos, los fagocitos y el complemento. Pero el complejo mayor no se exhibe. Entonces, son, digamos que los chismosos, los delatores de los antígenos. Son reconocidos por los linfocitos T y todos los tejidos pues disponen de complejo mayor 1, pero solamente las células APC. ¿Cuáles son las células APC para mañana? Macrófagos. Neutrófilos no son APC. Recuerda que los neutrófilos no presentan, son las fagocitosis. Linfocitos B, macrófagos y células de esos tres. Bueno, ¿sí? Son presentadores profesionales. Los neutrófilos hacen fagocitosis. Entonces, para mañana, pinte la fagocitosis y sus partes. ¿Cuáles son las partes de la fagocitosis? Que nos las preguntamos hoy. ¿Sí? O bueno, preguntamos hoy. Entonces, mañana pregunto. Bueno, a ver, cero. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo es un complejo mayor de histopatilidad tipo 1. Un complejo mayor de histopatilidad tipo 1, que lo tienen todas las células excepto los hematíes. Vamos a ver el lunes nos vamos. Bueno, ya están cansados, ustedes ven, y yo también. Entonces exhiben así. Entonces, acuérdense, alfa 1, alfa 2, alfa 3, unido a una beta 2 microglobulina. Beta 2 microglobulina. ¿Sí? Habíamos hablado de las globulinas, ¿no? ¿Quién tiene las globulinas? Las células que tenían las globulinas. B, los gorditos. El complejo mayor también tiene una globulina, pero micro, chiquita. ¿Sí? Para que se le pegue alrededor, es como el pegantico. ¿Estamos? ¿Sí? Y ella va a exhibir moléculas de 8 a 11 aminoácidos. ¿Sí? Y siempre son de carácter intracelular.
Carácter intracelular. ¿Estamos? Carácter intracelular. O sea, antígenos intracelulares se presentan por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí? Tipo 1. Más o menos se expresan todas las células nucleadas, o sea, los hematíes no. Las gallinas sí exhiben complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que en los glóbulos rojos. Son muy polimórficos y asociados a la beta 2 microglobulina. Pinte un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en sus partes. Las preguntas son sencillas. Alfa 1, alfa 2, beta 1. ¿Será que podemos? Eso, y me envía el WhatsApp. Colaboren, no solamente las niñas. Pónganlos a colaborar, chicas. ¿Sí? ¿Vamos? Se ve así, más o menos una. Y tiene un bolsillo peptídico, o sea que acá es donde ponen los péptidos que van a decir. Si yo lo mirara así, ¿no? ¿Sí? Desde arriba. Entonces lo mismo así. De lado se ve así. Está la beta 2 microglobulina y mi pintura es así. ¿Estamos? Es de muchos colores, ¿no? ¿Conocen el pez de oro? Sí, tiene dientes para morder corales. ¿Listo? Y el 2, entonces el 2, yo siempre lo pinto como un 2 romano. Tiene un bolsillo peptídico y alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. O sea, son láminas beta y alfa plegadas. ¿Ok? Acuérdense que hay clases de P, de Q, de R. ¿Sí? ¿Vamos? Son heterodímidas, se sintetizan en el retículo endoplasmático, ya sabemos. Los exhiben las células APC. Y el 1, voy a decir algo del 1. Que las variantes génicas son ABCD. ¿Sí? Se aprenden las moléculas clásicas y no clásicas, por favor. Entonces son ABCD, en cambio acá es de Q, de P, de Q, de E. Mirándolos así, entonces desde arriba se miran así. Y acá le cabe un poquito más, ¿no? 12 a 34 aminoácidos, mientras que en el 1 le cabe 8 a 11. Poquitos. Entonces ahí tenemos el 1 y el 2. No sé si habrá alguna pregunta. Sí. En la clase 2. Sí. ¿Cuáles son las clásicas y las no clásicas? Sí, DQ, DR, acá están. Yo les pasé las diapositivas y están acá, de la clase 2. Miren, las clásicas son DR, DP y DQ. Las no clásicas son moléculas que de pronto no se las voy a preguntar mañana porque no se las he explicado. Son moléculas de transporte, que yo se las voy a explicar en un dibujo mañana. ¿Sí? Y las moléculas de clase 1, las clásicas son A, B y C. Las no clásicas, ¿qué es clásico y no clásico? Clásico es que están ahí todo el tiempo. ¿Sí? O sea, al responder, se responde todo el tiempo. Pero si hay una eventualidad, o sea, estoy en embarazo, entonces para evitar que mi bebé, ¿sí?, vaya a ser reconocido, entonces exhibo unas moléculas no clásicas para que no me reconozca. ¿Me voy a entender? Para que mi bebé esté protegido por moléculas que no. O sea, las no clásicas son solamente en eventos. En eventos, como la barrera topoplástica, ¿sí? Como los inhibidores de la CNK. Se unen a receptores inhibidores de la CNK. Recordemos que hay receptores activadores y receptores inhibidores. ¿Sí? Bueno, hasta ahí preguntas. Acá vemos otra situación. ¿Sí? Vamos a ver hasta ahí hoy porque nos alcanzamos ya. ¿Estamos? ¿Sí?
es clase 1 o clase 2. ¿Sí? Clase 1 y clase 2. ¿Alguien tiene carro que me lleve hasta el 170 o no? ¿Nadie? ¿Ah? Dime. Quiz siempre es acumulativo. Entonces, le pregunto este pedacito, le pregunto un jugosito si es mañana. ¿Sí? Y de pronto por ahí en el bus le saco las preguntas en el WhatsApp. ¿Sí? Yo soy así descarado.